Son las 9:25. Nos vamos ahora a información internacional. Está con nosotros aquí en el estudio Giselle Guerra con algunos de los temas más importantes en el mundo. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Seba? Sí, estamos a la espera, por cierto, de la llegada del presidente de Rusia, Vladimir Putin, hasta China. ¿Cierto? En este viaje crucial, en medio de lo que podríamos decir ha sido una oleada diplomática de China, teniendo en cuenta que hace 4 días atrás, sin ir más lejos, el presidente de Estados Unidos abandonaba Beijing precisamente para dirigirse de regreso a su país después de esa visita histórica también de 12 días. Y claro, con un encuentro que en rigor va a ocurrir el día miércoles, que es lo que está previsto ocurra la reunión entre Putin y Xi Jinping en medio de esta visita, que en rigor aquí el presidente de Rusia debería llegar entonces durante esta jornada hasta Beijing. En la previa de eso es que Putin publicaba un mensaje donde apuntaba a un nivel verdaderamente sin precedentes en las relaciones entre China y Rusia, y aquí Putin hacía alusión a que ese carácter especial se refleja en varios puntos, pero particularmente en dos, y que es lo que marca, por cierto, la declaración del presidente de Rusia durante esta jornada, no solo en el compromiso de buscar una cooperación equitativa, sino que en la protección de la soberanía y en la unidad del Estado, planteaba entonces allí el presidente de Rusia en la víspera de este viaje. Ese era precisamente el mensaje que se publicaba a través de redes sociales y en la televisión de Rusia durante esta jornada, en la previa de un viaje que tiene, por cierto, un contexto bastante amplio, similar, por cierto, a lo que ha sido con el presidente de Estados Unidos la semana pasada. Las guerras, particularmente, evidentemente en este caso la de Rusia y Ucrania, pero también con el telón de fondo de Medio Oriente, ¿no? Teniendo aquí también, por cierto, el riesgo de una futura inestabilidad para China al requerir precisamente el petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, y ahora una mayor dependencia, necesidad o requerimiento del crudo ruso debido a la situación que estaba enfrentando Medio Oriente. Pero además se va porque ambos países tienen cierta influencia sobre Irán, y es precisamente esa de las grandes dudas que queda tras la visita del presidente de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto China puede influir en el régimen persa para poder poner fin a este conflicto? No son los únicos temas, también evidentemente aquí algunos medios plantean que el telón de fondo también fue y es la visita del presidente de Estados Unidos hasta China, así como también evidentemente la cooperación entre estos dos países en tema de energía, comercio y seguridad. Hoy CNN titulaba en su portal el doble acto de Xi Jinping, haciendo alusión, por cierto, a que en menos de una semana Xi Jinping recibe a estos dos grandes líderes, y también con una visita de Estado plantea esta crónica de CNN claramente diseñada para mostrar la alineación entre Beijing y Moscú y sobre cómo China está utilizando la diplomacia para presentar precisamente a la nación asiática, Seba, como un líder global alternativo y responsable en comparación a Estados Unidos debido al regreso de Donald Trump a la presidencia. Lo conversábamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Giselle? Sí. Sobre cómo China había tomado un rol de espectador, digamos, del conflicto que se había generado en Medio Oriente en su momento, para ver qué es lo que hacía Estados Unidos y luego quizás actuar sobre la base de eso. Y al final, en un escenario donde hay cierto vacío de liderazgo, China está tratando de tomarlo. Creo que hay señales bien claras de eso. Pero podría resultar finalmente, como lo planteó incluso Raúl Sora aquí en CNN ayer, el ganador incluso de todo este escenario, en la medida, el ganador no en términos militares, claro, sino en términos del liderazgo que tiene, su capacidad de incidencia diplomática efectiva, la posición económica en la que queda después de todo este conflicto. O sea, puede obtener muy buenos resultados. Y estos encuentros con Trump primero, una semana después con Putin, claro, refuerzan esa idea. Exacto, y no solo el vacío de poder, también la incertidumbre en la que ha sumado y asumido más bien Estados Unidos al planeta ante diferentes acciones de política exterior que ha estado aplicando, ¿no? En este caso en particular hablamos del conflicto en Medio Oriente, pero no ha sido la única situación en la que Estados Unidos se ha visto involucrada y pone al planeta en una gran duda e incertidumbre, por ejemplo, respecto de la guerra comercial en su momento. Claro. También generaba allí bastantes planteamientos y cuestionamientos sobre cuál finalmente iba a ser el rol que iba a tener Estados Unidos. Y claro, China allí mirando desde cerca o desde lejos, incluso podrían decir algunos, para finalmente tomar este tipo de acciones. Y el rol que ha tenido China, Seba, sin ir más lejos, durante estas últimas semanas. Habrá que ver finalmente hasta qué punto China puede influir
en Irán para poner fin a este conflicto en una especie de mediador que ha surgido entre las otras opciones que habíamos visto en los meses anteriores, como lo había sido Pakistán, pero evidentemente el peso de China es muchísimo mayor ante otras naciones como Qatar, Egipto, Pakistán, que han participado, por cierto, en los esfuerzos diplomáticos en este conflicto. Vamos a cambiar de tema, Seba. Vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo en estas últimas jornadas en Bolivia. Oh, sí. Un tema muy importante acá en la región. Exactamente, sí, con movilizaciones, con protestas y enfrentamientos. De hecho, lo que están viendo ustedes ahí en pantalla era lo que ocurría el día de ayer en La Paz, en estas protestas contra el gobierno que han escalado muchísimo en estas últimas 2 semanas aproximadamente. Comenzaron con movilizaciones de campesinos, pero se han sumado mineros ya incluso a estas protestas extendidas prácticamente. No es un conflicto sectorial entonces, Giselle. Exactamente, no es un conflicto sectorial, al menos no del todo, teniendo en cuenta que se han sumado, por cierto, estos 12 gremios a estas movilizaciones que comenzaron en rigor la semana pasada. Ya lo habíamos mencionado, por cierto, hace algunos días atrás, pero el día de ayer La Paz se convertía en una especie de escenario de batalla campal con mineros, con campesinos que salieron a las calles y que se enfrentaron al menos 3 horas, Seba, con la policía que estaba evitando la llegada de los manifestantes a la Plaza Murillo, que es el corazón del poder boliviano, y allí con gases lacrimógenos para poder dispersar precisamente a estos manifestantes, en el que ya se habla el día de ayer fue el mayor desafío al gobierno de Rodrigo Paz, con movilizaciones cada vez más violentas, donde están exigiendo la dimisión de Rodrigo Paz, a quien acusan, cuyas decisiones en estos meses de gobierno han sido más bien favorables a las élites. ¿Por qué? Porque la chispa que origina esta protesta o esta movilización hace algunos días atrás fue la promulgación de la ley 1720, ¿no? 1720, que permitía la conversión voluntaria de pequeñas tierras campesinas a medianas, permitiendo entregarlas como garantías en créditos bancarios, pero quitándoles sus características de inembargable. Esa medida, bastante controversial y polémica, fue regresada a la Asamblea Nacional, al Congreso boliviano, que finalmente la terminó derogando, pero de todas formas ya se había activado la chispa, ¿no? De este desencanto y también de este rechazo a la gestión que ha tenido Rodrigo Paz en medio de un país que ha estado atravesando una crisis económica, y hay que decirlo, bastante grave en este último tiempo. Se habla que es la más grave de las últimas 4 décadas, con, por cierto, también lo que hemos hablado incluso antes de la llegada de Paz a la presidencia en Bolivia, el problema del combustible, ¿no? La alta inflación pronosticada también en Bolivia, y que, claro, ha generado este clima de descontento que están viendo ustedes ahí en imágenes. Bueno, y lamentablemente refuerza esta idea de que en Bolivia los problemas de gobernabilidad son más bien estructurales, ¿no? Han pasado distintos gobiernos de izquierda, ahora en este caso de derecha, liderado por gente con muchísimo arraigo social, como fue Evo Morales en su momento, otros vinculados al mundo más bien empresarial, como es el caso de Rodrigo Paz, y ninguno logra darle la estabilidad que necesita un país que atraviesa por una situación económica muy compleja, con niveles de pobreza también súper importante, con muchas riquezas que podría aprovechar para su desarrollo y que sin embargo no ha sido capaz de explotar. Por ejemplo, Bolivia tiene reservas de litio enormes, las más importantes del mundo, y hasta ahora ha sido incapaz de desarrollar una industria a pesar de la enorme demanda que hay en el mundo por ese recurso, solo para poner un ejemplo, ¿no? Claro, exactamente, con también una crisis que se ha arrastrado también en este último tiempo. Hay que recordar que Rodrigo Paz llega a la presidencia después de 20 años del MAS, ¿no? Claro. Evo Morales, en rigor, no está en la órbita política, pero de todas formas el expresidente boliviano sí se mantiene, por cierto, en la órbita, podríamos decir, más bien de los medios, ¿no? Teniendo en cuenta que en rigor el expresidente boliviano está siendo requerido por la justicia por un proceso judicial, y él en rigor está básicamente atrincherado en la región de Chapare, que es donde incluso ha llamado a participar de estas movilizaciones. No las ha convocado él necesariamente, pero sí ha llamado a participar precisamente en estas protestas que están tomando la agenda en Bolivia, con las imágenes que ustedes ven en pantalla allí, por cierto, y poniendo en una encrucijada también al gobierno de Rodrigo Paz. Giselle Guerra con la información internacional. Luego hacemos otra actualización más adelante. Gracias, Giselle. Que estés bien, Sebastián.